Hola, saludos. Bienvenidos una semana más a este podcast sobre mente autista. Hoy estamos viendo un tema que vi en unos grupos en las redes sociales sobre, mucha gente hablaba de que por qué no durábamos mucho en los trabajos, por qué cambiábamos mucho de trabajo, por qué nos cuesta tanto estar en este ambiente laboral. Y pues traigo el tema para hablar de mi experiencia, porque yo sí he cambiado de trabajo y cómo ha sido mi experiencia con esto. Hay mucha gente que dice pues que somos inestables en los trabajos, pues que no aguantamos la presión que hay en el trabajo, pero para mí, esa no es la realidad. La realidad es que nos movemos, trabajamos en un sistema laboral que no aguanta la necesidad de lógica y de justicia, pues que nosotros necesitamos. En otras palabras, yo opino que el mismo sistema laboral es desorganizado y pues preferimos tener un ambiente bien organizado, y eso es lo que nos trae problemas en el trabajo y ese deseo de querer cambiar. Algo bien común que yo puedo decir es esta sensación de comenzar en un trabajo nuevo con bien positivo, con mucha ánimo, mucha esperanza, y de momento unas semanas después, unos meses después ya querer cambiar y buscar otro trabajo. Eso es una idea bien común para mí, y sé que pues mucha gente pues comparte ese mismo sentimiento. Pues vamos a ver, como dije, mis experiencias y cómo estas experiencias mías, qué es lo que ha pasado en los trabajos que me causan esta inestabilidad en ellos. Lo primero que voy a mencionar es las injusticias sociales que pueden haber en los trabajos. En este caso, pues voy a mencionar primero lo que son las preferencias. Hay muchas veces que los jefes, supervisores, gerentes, pues voy a decirlo así, tienen unas preferencias con algunas personas, tienen su grupito de confianza. A veces, en mi caso, yo no caigo en ese grupito de confianza, así que yo veo que hay un trato diferente hacia otras personas. Por ejemplo, yo puedo llegar a un trabajo, llego temprano, hago mi trabajo, sigo las reglas, está todo al día, pero yo veo que estos ascensos, estos beneficios no se me dan a mí, se le están dando a otras persona. Yo, por ejemplo, tuve esta experiencia eh, en un trabajo de oficina. Yo hacía mi trabajo, pero había otro compañero que se sentaba cerca de mí, que si él estaba 3 horas en su escritorio, era mucho. Las otras partes del día él estaba tomando break, dando vueltas por las oficinas, hablando con la gente en distintos puntos de la oficina. Sin embargo, cuando había un trabajo en equipo, a él era el que el jefe escogía como que, sí, tú eres el líder de esto, tú eres el que vas a dirigir aquí. Y yo siempre me preguntaba, ¿pero por qué? Si esta es la persona que menos aporta en esto que estamos haciendo, esta es la persona que más tiempo libre se toma, más que menos trabajo hace, como es la persona que tú escoges para ser el líder en este trabajo. Pero esa era la realidad, y obviamente mi mente choca con esa realidad que yo veía. ¿Cuáles son los criterios del jefe de escogerlo a él sobre otras personas? Desconozco. Pero eso pues empiezan las incomodidades en el ambiente laboral para mí. De igual forma tengo una experiencia de hace muchos años atrás. Trabajaba en esta compañía privada y yo sentía que en este caso la supervisora tenía su grupito de confianza, y este grupito de confianza gozaba de unos beneficios que yo no tenía. Por ejemplo, yo recuerdo esta experiencia que yo fui y hablé con ella para pedir unas vacaciones. Mira, pues me gustaría tomar estos días de vacaciones. Y ella me dijo, no, ahora mismo no puedes tomar vacaciones porque estamos haciendo estos trabajos en la compañía y necesitamos que tú estés aquí presente. Y yo dije, pues está bien, pues no hay problema. La cosa es que después de mí entra
esta otra persona que sí era del grupito de ella y la persona hace la misma pregunta, mira, quiero tomar vacaciones estos días. Y ella le dijo, sí, 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 no hay problema, llena el papel y me lo entrega. Y obviamente yo me quejé, yo, espérate, ¿qué es lo que pasa? Porque es que estamos pidiendo vacaciones y a mí me dices que yo tengo que estar aquí porque se van a hacer un trabajo importante y a esta otra persona le estás diciendo que sí, que se puede ir de vacaciones. No veo no nos están midiendo igual. Los dos hacíamos el mismo trabajo y yo pues, obviamente esas cosas causan incomodidad. Lo mismo me pasó en ese mismo trabajo en una ocasión que yo estaba trabajando haciendo una limpieza de unos equipos y se supone que en esa limpieza de los equipos, debido a que eran unos equipos grandes, yo tuviera a otra persona ayudándome, pero yo estaba solo. No hay problema, yo estoy trabajándolo, pero en cierto momento yo salgo del área no me recuerdo para qué salía, cuando yo veo en el otra área de al frente habían 4 personas haciendo el trabajo que solamente es de una sola persona. Y los 4 estaban en este grupito de la supervisora. Y yo, ay, obviamente yo me quejé, yo fui donde ella y le dije, mire, yo estoy solo haciendo esto, ahí hay 4 personas haciendo el trabajo que se supone por procedimiento que haga una sola persona. En ese caso, pues tuvo que quedarse callada y tuvo que mandó a una de esas 4 personas a que se fuera a ayudarme. Total, esa persona estuvo 10 minutos conmigo ayudando y a los 10 minutos se fue. Pero lo que quiero mencionar con esto es esta situación donde yo en mi caso, no veía igualdad entre los empleados. Habían unos empleados que tenían, por decirlo así, unos beneficios y habían otros empleados que no los teníamos. Otro punto importante que a mí me ha causado mucha incomodidad en los trabajos es cuando se ignora mi experiencia o mi educación. Actualmente ya yo tengo 45 años, ya yo tengo más de 20 años de experiencia laboral y en la parte educativa pues tengo mi bachillerato, tengo mi maestría, estoy terminando el doctorado. Y cuando yo paso por este punto de entrar a un trabajo y pues me tratan como que eres el nuevo, no sabes hacer las cosas, hay que explicarte todo, pues para mí me resulta incómodo. ¿Por qué? Porque no es que yo sepa hacer todas las cosas, pero ya yo tengo una experiencia. Yo vengo de otros trabajos, yo puedo aportar esa experiencia. Yo tengo unos estudios, puedo aportar lo que he aprendido en los estudios al trabajo. Sin embargo, la gran mayoría de las veces eso yo lo encuentro como una muralla. Y me dicen, no, 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 aquí se trabaja de esta forma, la experiencia que tú tienes no cuenta, la educación tampoco, así que esto aquí es borrón y cuenta nueva, estás empezando desde cero. Incluso puedo hacer la comparación eso mismo con los grupos de música. A mí me encanta la música y yo empecé a tocar en grupos desde que yo tenía 15 años. Sin embargo, he llegado a grupos y vuelven y me dicen lo mismo. No, aquí tú eres el nuevo, vamos a empezar con esto. Y, sí, y literalmente me han dicho, no, no opines en esto porque eres el nuevo aquí. Sí, soy el nuevo, pero llevo 30 años tocando en grupo. No, 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 no. Empezamos desde cero. Son cosas que me han pasado que también hacen pues que el trabajo pues me deje de llamar la atención y quiera buscarme otro trabajo porque no me siento valorado, porque pienso que puedo aportar más por muchas razones y simplemente es como dije, no sentirse valorado. Y uno pues quiere sentirse valorado, yo quiero sentirme valorado, yo quiero aportar, sé que puedo aportar más. Pero a veces me he encontrado con esa muralla de que no, vamos a partir contigo desde cero, de que no sabes nada y vamos a empezar. Vamos a este punto que se relaciona mucho con el anterior y es el estar en un trabajo que no sea retante para mí. Por ejemplo, voy a decir, pues me dan este trabajo de 8 horas, pero lo que se me asigna para hacer, yo lo puedo hacer en 4 o 5 horas. Y entonces, pues, ¿qué hago con las otras 3 horas que me quedan de el día del trabajo?
Mucha gente dice, sí, en realidad eso es bueno porque tienes tiempo, puedes hacer el trabajo más con calma. Y yo digo, no, para mí no es bueno porque ese tiempo que yo me quedo ahí sin hacer nada, el cerebro mío se empieza a apagar poco a poco y llega un momento que el trabajo pues me aburre, no importa que sea esté relacionado con lo que a mí me encanta, con ciencias, con matemáticas, pero si el trabajo no es retante, si lo que a mí me asignan, pues yo lo hago en 2, 3 horas, pues en qué se convierte el otro tiempo que tengo libre. Por eso hago un paréntesis, yo durante mucho tiempo estuve trabajando por servicios profesionales y ahí pues yo tenía un mejor control del tiempo, porque por ejemplo a mí me pagaban por tarea. Me decía, una compañía me contrataba, me decía, mira, necesito que me prepares 5 pruebas, 5 exámenes por X cantidad de dinero. Y me decían, tienes 2 días para hacerlo. Perfecto, yo sacaba esos 2 días, hacía esas 5 tareas, esas 5 pruebas, disculpen, y cobraba lo que hacía. Y ahí yo manejaba mejor mi tiempo y no tenía esto que me pasa muchas veces, esta pérdida de tiempo porque me asignan una tarea que puedo realizar en menos tiempo de lo que me piden. Y esto en realidad, como dije, mucha gente dice, no, eso es bueno porque tienes tiempo libre y en realidad pues no, en mi caso no, no es bueno. Como dije, el cerebro se apaga. Hay un último punto bien importante que le puse el manual o el procedimiento que nadie lee. Para mí es bien importante el manual de la compañía, el manual del empleado y para mí es bien importante que eso se siga. Si existe, si se escribió, es porque hay que escribirlo. Perdón, hay que cumplirlo. Pero cuando encontramos gente que no sigue el procedimiento, gente que brinca pasos, gente que toma atajos, todo eso pues empiezan a ser problemas para mí en el trabajo. Para mí el procedimiento es bien importante. Por eso es que está ahí. En una ocasión, en un podcast anterior, yo comenté sobre una situación que yo tuve en un trabajo, que yo completé el trabajo, lo entregué y me pidieron cambiarlo y yo cité el procedimiento y yo dije, no, es que el procedimiento dice tal cosa. A lo que me contestó la supervisora, sí, pero en este caso específico tuyo no vamos a seguir el procedimiento. Y para mí eso fue algo bien ambiguo, porque yo digo, ok, en mi caso, ¿quién va a determinar en qué caso vamos a seguir el procedimiento? ¿Quién va a determinar de qué no? Esto, ¿de quién es esta decisión? ¿Por qué en mi caso específicamente no vamos a seguir el procedimiento? Yo terminé renunciando a ese trabajo. Esa fue la última cosa que yo viví en el trabajo. En ese trabajo yo dije, no, yo no puedo trabajar donde hay esta forma de pensar. En otro, por ejemplo, yo tuve el caso de que había que entregar un trabajo, tenía que enviarlo por email y lo envié, pero lo envié en un formato que no era el formato que decía el procedimiento. Y pasaron los días y nadie me decía nada. Y cuando yo pregunto, yo mire, ¿qué pasó con esto? A mí me dicen, mire, si es que lo enviaste en el formato que no era. Y yo dije, pero ¿y por qué no me lo decían para yo cambiarlo? No, hombre, me dieron una excusa, me dijeron, ya te tengo que poner que entregaste esto tarde. Y yo digo, mira, no, yo no lo entregué tarde, yo lo entregué en la fecha, pero lo entregué en el otro formato. Y ahí me citaban el procedimiento. Sí, es que el procedimiento dice tal cosa y hay que seguir lo que sigue el procedimiento. Y obviamente yo me había leído el procedimiento y yo le dije, el procedimiento también dice que los empleados no debemos de usar gorras en el trabajo y por ahí hay gente usando gorras en el trabajo. Y ahí el supervisor, habían dos, un supervisor y una supervisora, y ellos me dicen, sí, pero es que en ese caso es diferente, el caso de las gorras es diferente. ¿Quién determina que es diferente? ¿Quién determina que no? ¿Quién determina que en este caso se va a aplicar una cosa? ¿Quién determina que no se va a aplicar? Son cosas que crean ambigüedad y mi mente no funciona con esta cosa ambigüedad. Yo necesito ver las cosas en blanco y negro. ¿Aplica o no aplica? Si esto no va a aplicar, lo de las gorras, pues bórralo del procedimiento. ¿Para qué lo tienes ahí? Porque si no le vas a dar
la seriedad que lleva por estar en un procedimiento, pues bórralo, elimínalo y nada, y nos olvidamos de esa parte, pero si está en el procedimiento hay que cumplirlo. Aquí llegamos al punto de todo, de donde gira prácticamente toda mi vida laboral, y es que yo pues mayormente trabajé y trabajo como maestro. Durante muchos años estuve, casi 15 años, estuve en un salón de clase y después de esos años pues me fui a darle homeschooling a mis hijos. Y mucha gente me pregunta cómo es que tú bregabas en el salón de clase, cómo es que lo podías hacer, si tienes esta cosa de los procedimientos, que ves todo en blanco y negro, todo esto pues que he mencionado que me afectan en el trabajo porque vienen como consecuencia del autismo. Y mi contestación siempre era la misma, yo le decía, sí, porque era mi salón de clase. A la vez que se cruzaba la puerta a mi salón de clase, eran mis reglas y era mi protocolo, era mi forma de trabajar. Claro está, yo trabajaba bajo el reglamento del estudiante, el reglamento del empleado que tenía la escuela, pero dentro del salón era mi forma de trabajar, eran mis reglas. Y eso a mí me daba cierta estabilidad, cierta seguridad. Que si tuve problemas en la escuela, montones. Que si tuve desacuerdos con la administración, con padres, con estudiantes, por procedimientos, por cómo se hacían las cosas, sí, montones. Pero hasta cierto punto yo mantenía un control en mi salón y eso pues me ayudaba a tener una paz y en realidad causó que ha sido el trabajo que más tiempo yo he podido estar porque las reglas, pues vamos a decirlo así, las ponía yo, mientras que en otros trabajos, pues las reglas son cambiantes, hay unas que se cumplen y otras que no. En el salón eran las mías y yo pues no las cambiaba y eso pues me ayudaba mucho a la estabilidad laboral. Bien, para concluir, es bien interesante este tema de los ambientes laborales para nosotros las personas con autismo. Hay unos, todos son trabajos, todos los trabajos son retantes. No quiero decir que hay un trabajo más fácil que otro, porque pienso que no hay. Pero sí puedo decir que no hay un ambiente laboral perfecto. No existe ese ambiente laboral perfecto, pero sí existen cosas que yo prefiero. Y esas cosas que las que yo prefiero son las que pueden causarme esa inestabilidad en los distintos trabajos que he pasado. Bueno, este era el tema para hoy. Espero que la información les ayude a meditar, a pensar y todo esto. Y nada, será hasta el siguiente episodio.